Muy buenas tardes, soy la doctora Ana Mafe García y estamos hoy, día 12 de julio, a las 5 de la tarde. Hemos quedado con el arzobispo don Carlos Osoro, cardenal arzobispo de Madrid. Queremos darle nada más y nada menos que nuestro más sincero agradecimiento por ese trabajo tan maravilloso de poner en valor el Santo Cáliz de la Catedral de Valencia y pedir a la Santa Sede un año jubilar, que al final ha sido un año jubilar a perpetuidad cada 5 años, y que eso sitúa al Camino del Santo Grial como el camino por frecuencia más importante de toda la cristiandad. Eso sí, es el más joven, pero tanto su significado de la sagrada reliquia que representa el Santo Cáliz como el personaje o la persona que identifica este camino, que es la figura de Jesús, merecen un apoyo de todos y cada uno de nosotros. En honor a la verdad, don Carlos, quien ha hecho el gran regalo para Valencia en este relato es usted. Lo digo como doctora en Historia del Arte y como historiadora. De verdad. Pero que esto es maravilloso porque, claro, cuando nos situamos en un mapa tan importante con unas ciudades del peso tan brutales como son Jerusalén, como es Roma, pues claro, en el Mediterráneo occidental de repente aparece Valencia siendo jubilar cada 5 años. Esto para una región como por ejemplo como es Aragón es un regalo, porque la diáspora aragonesa en Valencia la sufrimos mucho en el buen sentido de la palabra. Entonces, si el caso de éxito de Santiago se puede extrapolar, que esto lo hablamos este Yo estoy convencido de ello. Es más, creo que tiene más fuerza esto. Sí. Si lo sabemos hacer, Sí. pero tiene más fuerza. Sí. Porque es algo que pertenece a nuestro Señor. Totalmente. Entonces, a mí me parece que ahí es donde hay que insistir. Yo cuando hice un viaje yo a Loyola, con los vicarios de aquí, quise regresar por Valencia y enseñarles el Santo Cáliz, que no habían estado ellos y no habían dado importancia. La verdad es que tiene una fuerza especial. Y hemos venido hasta Madrid, hasta el arzobispado, para hablar con el cardenal arzobispo don Carlos Osoro y darle las gracias durante la celebración del 20 aniversario del Camino del Santo Grial por todo su trabajo que hizo en pro de la Catedral de Valencia, en pro del conocimiento de la sagrada reliquia del Santo Cáliz de la Catedral de Valencia. Son 20 años de trabajo, de ilusión y sobre todo de esperanza. Queremos que cientos de miles de peregrinos vengan desde todas partes del mundo a Valencia, a la capilla del Santo Cáliz, que lo hagan por diferentes caminos, pero sobre todo que lo hagan con sentido crístico, con sentido de fe, de crecimiento, de búsqueda de la divinidad, de búsqueda de aquello que nos hace ser más y mejor personas. Hoy es un día muy importante para la Asociación Cultural Camino del Santo Grial. Que ha hecho también un detalle para usted, pintó este Santo Cáliz que en origen no estaba. Y entonces buscamos como una parte de un retablo eucarístico que había en pan de oro para que, bueno, de alguna manera, pues esa parte de lo que es... Sí, esa parte de lo que es... De lo que es mucho, con todo lo que yo luché para que el Santo Cáliz... Eso por eso. Mire, usted era una persona imperdible en nuestro 20 aniversario. Entonces, hay solo 5 tapices en el mundo. Usted tiene el 5 de 5. El Camino del Santo Grial cumple el 20 aniversario y esto es pues lo que le he comentado. Es un trabajo coral entre los amigos de la Basílica de San Lorenzo, Fabio Dortona, que es también seglar como yo, y los que trabajamos para que el Camino del Santo Grial sea una realidad y que todo el mundo conozca el Santo Cáliz.
Eucaristía, ese camino excepcional que podemos hacer todos, que podemos ir descubriendo junto al Santo Cáliz lo que significa derramar la vida por amor a los demás y transformar este mundo. Hoy que buscamos la paz, que buscamos la reconciliación, que buscamos el construir la fraternidad, como nos dice el Papa Francisco, yo creo que el único modo de hacerlo es entrando en comunión con aquel que utilizó la copa del Santo Cáliz que vosotros guardáis en Valencia con tanto cariño, que habéis sido capaces de hacer silencio durante muchos tiempos, siglos yo diría, pero que sin embargo este momento histórico y esta nueva etapa de la historia requiere que lo hagamos presente en medio del mundo como signo de la gran reconciliación y de la gran construcción que tenemos que hacer en este mundo de la fraternidad. Y esta solo se consigue con el amor de Jesucristo. Y un testigo de ese amor es el Santo Cáliz. Gracias de corazón a todos los que estáis trabajando en esta tarea. Valencia siempre ha sido grande, para mí muy grande siempre, pero será aún más grande cuando el mundo sepa este relicario, esta reliquia de Jesús que conserváis y que guardáis con tanto amor. Gracias de corazón por seguir haciéndolo y por seguir regalándonos esto a la humanidad.